Aquella noche, la lluvia caía en fríos velos, y los brazos de Lena ardían con un fuego que no podía nombrar. Lena Ashwale, la omega más pequeña de la manada Gremor, no había dormido en 3 días. No desde la ceremonia, no desde el rechazo, no desde que el mundo se derrumbó bajo sus pies. Pero esa noche había encontrado algo en la oscuridad, algo enorme, algo que sangraba. Aún no sabía que era él. No sabía que el lobo que apretaba contra su pecho era más antiguo que la ley más vieja de su manada. Solo sabía que no podía dejarlo morir, y ese único acto de misericordia lo cambiaría todo. 3 días antes de aquella noche lluviosa, la manada Gremor se había reunido en el claro ceremonial para el apareamiento de la luna de sangre. Antorchas rodeaban el círculo de piedra. El aroma a resina de pino y cedro quemado flotaba en el frío aire de otoño. Todos los lobos sin pareja de la manada estaban en 2 filas. Los alfas a un lado, los omegas al otro. Esperaban que la diosa de la luna confirmara su destino. Lena estaba al final de la fila de los omegas. Era pequeña y pálida. Nunca se había transformado. Ni una sola vez en 19 años. Esto era una vergüenza tan profunda en Gremor que algunos ancianos susurraban su nombre como advertencia a sus hijos. Llevaba un vestido que había sido de su madre. Había sido acortado tantas veces que apenas le llegaba a las rodillas. Sus pies descalzos pisaban la piedra fría. El heredero alfa, Darwan Gremor, caminaba lentamente a lo largo de la fila. Era alto, de complexión ancha y cabello dorado. Y cada hembra en ese círculo contenía la respiración mientras su mirada pasaba junto a ella. Él era el futuro de la manada. Su compañera sería la luna. Sus pasos se hicieron más lentos al llegar a Lena. La multitud se inclinó hacia adelante. Incluso las antorchas parecieron detenerse. La voz de Darwin sonaba sin emoción. La miró como se mira una piedra en el camino. No mereces estar en este círculo. Lena levantó la barbilla. La ley dice que todo omega sin pareja y en edad debe participar. La ley, repitió él y luego se rió. No fue una risa amable, resonó por el claro. La multitud se unió a ella y el sonido se volvió mordaz. La ley fue escrita para lobos, no para pequeñas fracasadas rotas que ni siquiera pueden oír la llamada de su propio lobo. El vínculo de la manada zumbó y luego tembló. Lena lo sintió, la sutil atracción entre compañeros potenciales que la luna de sangre debía revelar. La sintió en su esternón, débil pero real, como un soplo de calor. Instintivamente se aferró a ella. Darwin también lo sintió. Pudo verlo en la forma en que su mandíbula se tensó. Y luego, deliberadamente, la cortó. Yo, Darwan Gremor, heredero alfa de la manada Gremor, te rechazo, Lena Ashwale, como mi compañera predestinada. Rechazo el vínculo, rechazo el reclamo, te rechazo por completo. El dolor no fue metafórico, no fue la sorda sensación de vergüenza, ni el frío peso de la pena. Fue un desgarro físico, una rotura en su pecho, como si una mano descuidada le hubiera arrancado algo de entre las costillas. Las rodillas de Lena golpearon la piedra antes de que se diera cuenta de que había caído. Apretó las palmas contra el suelo. Respiraba superficialmente y jadeaba por la boca, esforzándose por recomponerse. Nadie se movió para ayudarla. No eres nada, dijo Darwin, mientras ya se alejaba. Eres una mancha en nuestro linaje, un pequeño fantasma inútil que debería haber desaparecido hace años. Oyó al anciano de la manada, Moro, murmurar a alguien a su lado. En realidad, es un acto de piedad. Habría sido una luna débil. Lena se levantó con piernas temblorosas. No lloró. Hacía tiempo que había aprendido que en Gremor las lágrimas se consideraban una debilidad, y ya les había dado suficiente de eso. Con la espalda recta y los pies descalzos y sangrantes, doloridos por la piedra fría, abandonó el círculo de antorchas. No regresó a la casa comunal, se dirigió al norte. El bosque negro comenzaba donde los pinos daban paso a algo más antiguo y oscuro, donde el dosel de hojas era tan denso que incluso la luz de la luna se filtraba solo como finos hilos grises. Todo lobo en Gremor sabía que el bosque negro no pertenecía al territorio de la manada.
Allí los árboles crecían extrañamente retorcidos en el tronco. Sus raíces se alzaban de la tierra como garras. A Lena no le importaba. Se fue al norte porque el norte significaba irse. E irse era la única dirección que tenía sentido. Después de una hora, se había cortado los pies con piedras ocultas. Después de una segunda hora, el malestar del rechazo se instaló por completo. La fiebre que sigue a un vínculo roto ardía bajo su piel como carbones encendidos. Su visión se volvió borrosa. Los árboles parecían multiplicarse y se mecían con el viento. Había oído hablar de omegas que morían por la enfermedad del rechazo cuando el vínculo se rompía a la fuerza. Había pensado que era una exageración, una historia contada solo para mantener sumisos a los omegas. Ahora ya no lo creía. Solo un poco más, susurró al vacío. No había un más allá. No tenía un destino. Caminaba hacia la oscuridad porque detenerse se sentía como una rendición. Y ya se había rendido suficiente esa noche. Se dejó caer contra una raíz tan ancha como su torso. La corteza estaba fría y húmeda. El olor a descomposición y tierra profunda la rodeaba. Algo se movió en las ramas sobre ella. Un sonido como de alas, o garras, o algo peor. Entonces lo oyó. Sonidos sigilosos, circulares, pisadas en la tierra húmeda. Varios lobos solitarios. Ella no tenía un lobo. No podía transformarse, no podía luchar. Se apretó contra la raíz del árbol y miró hacia la oscuridad entre los troncos. Y por primera vez desde la ceremonia sintió el verdadero miedo recorrerla, puro y frío como agua helada por dentro. Tres figuras emergieron de la oscuridad. Eran lobos, demacrados y llenos de cicatrices. Tenían los ojos inexpresivos de animales que habían vivido mucho tiempo fuera de las reglas de la manada. El más grande bajó la cabeza hacia ella y exhaló lenta y profundamente. Olió sangre en su hocico, de un animal que ya había matado esa noche. No voy a suplicar, dijo en voz alta, más para sí misma que para los lobos. Su voz no tembló. Estaba orgullosa de eso. Me niego a suplicar. El lobo solitario más grande dio un paso adelante, y entonces algo lo golpeó desde un lado, como un árbol al caer. El lobo que atacó al solitario no era un lobo común. Lena lo comprendió en un solo latido. Los lobos normales eran del tamaño de perros grandes. Este era tan grande como un caballo. Su pelaje era del color de la ceniza y el hierro viejo. No era gris, ni negro, sino algo intermedio, como nubes de tormenta vistas desde arriba. Sus ojos eran dorados, no de color ámbar, no amarillos, dorados como monedas, como fuego en metal, como algo que había ardido mucho antes de que ella naciera. Se abrió paso entre los tres lobos solitarios como si fueran de papel. No hubo una lucha prolongada. El gran lobo solitario fue derribado con una sola mordida en el cuello, que hirió algo vital. Los otros dos corrieron hacia la oscuridad y no regresaron. El enorme lobo permaneció inmóvil sobre el solitario caído durante un largo momento. Sus ojos dorados escanearon el borde del bosque. Luego se giró y la miró. Lena debería haber huido. Todo instinto racional se lo gritaba, pero sus piernas no le obedecían. Y más aún, la fiebre, ese calor del rechazo que la había quemado por dentro las últimas 2 horas, disminuyó. Solo un poco. Lo suficiente para que pudiera respirar con claridad por primera vez desde que las palabras de Darwin cortaron el vínculo. En lugar de alejarse del lobo, dio un paso hacia él. Él la observó acercarse con sus brillantes ojos dorados. No gruñó ni retrocedió. «Me has salvado», dijo ella. Sintió la necesidad de decirlo en voz alta. El lobo exhaló un largo y lento aliento y luego se miró a sí mismo. Entonces vio la flecha, un virote de asta negra, clavado profundamente en el flanco izquierdo del animal. Era del tipo que olía sospechoso incluso a 1 metro de distancia. No a metal y madera, sino a algo aceitoso y oscuro, como veneno. El lobo sangraba profusamente alrededor del asta. Venas negras comenzaban a extenderse hacia afuera desde la herida. «No», dijo Lena, moviéndose sin pensar. Se arrodilló junto al enorme animal y colocó las manos a ambos lados de la herida. El lobo se tensó.
Sintió como cada músculo se endurecía bajo su pelaje gris acero, pero no intentó morderla. Permaneció inmóvil con lo que ella reconoció, incluso en su delirio febril, como un esfuerzo consciente. «Voy a sacar esto ahora», dijo ella. «Va a doler, lo siento». Tiró. La punta de flecha tenía púas y tuvo que forcejear para soltarla. El lobo emitió un sonido que nunca había oído de un animal, profundo y resonante, no del todo animal, más bien como una palabra en un idioma que no conocía. Sangre negra brotó del asta. Sin dudarlo, presionó el dobladillo del vestido de su madre sobre la herida. Las patas del lobo se doblaron. «No», dijo de nuevo, esta vez con más dureza. «No, no te acuestes aquí. No puedo cargarte si te tumbas y no te dejaré solo». El lobo la miró. Sus ojos dorados, ahora inexpresivos por el dolor y lo que sea que el veneno negro le estuviera haciendo a su sangre. Podía ver cuánto le costaba sostener su propio peso. «No tengo manada», dijo, presionando más fuerte la herida. «No tengo hogar, no tengo nada a lo que volver. Así que si mueres aquí, terminarás siendo mi única compañía, y eso parece injusto para ambos. Por lo tanto, vivirás». No supo cómo logró lo que vino después. Metió su hombro bajo el pecho del lobo. Ella era pequeña. Él era casi del tamaño de un caballo. Según todo lo que había aprendido sobre la fisiología de los humanos omega, debería haber sido imposible. Caminó 10 millas a través del bosque negro. Llevaba al lobo moribundo sobre sus hombros. Atravesó la lluvia que convertía el camino en lodo, a través de una oscuridad sin fin. Un pie sangrante delante del otro, negándose a parar. No se dio cuenta de que él se había movido hasta que sintió el cambio de peso. La impulsaba algo más allá del agotamiento y la determinación. Una tercera cosa que no tenía nombre. Fue entonces cuando el cuerpo sobre sus hombros dejó de ser un lobo. La transición fue silenciosa. Ocurrió entre dos pasos. En un momento, cargaba a un animal. Al siguiente, estaba arrodillada en el lodo, sosteniendo a un hombre contra su pecho. Un hombre enorme, de cabello oscuro, con cicatrices. Verdaderamente lleno de cicatrices del tipo que cuentan historias de siglos, no de años. Líneas plateadas recorrían su clavícula y antebrazos. Formaban patrones demasiado deliberados para ser accidentales. Su rostro era anguloso y severo. Incluso inconsciente, irradiaba una autoridad que hacía que el aire a su alrededor pareciera más pesado. Como si uno estuviera demasiado cerca del borde de algo inmenso. Tenía fiebre alta. Lena puso 2 dedos en su garganta y sintió su pulso. Estaba allí, pero era lento y pesado. Las venas negras se habían extendido más allá de la herida de flecha. Ahora podía verlas claramente a la tenue luz gris del amanecer que se filtraba por el dosel. «No puedes morir», le dijo, lo cual era absurdo porque ni siquiera sabía quién era él. Pero las palabras salieron de sus labios con una fuerza que la sorprendió incluso a ella. Encontró refugio en un saliente de roca derrumbado a 50 metros por el sendero. La protegía de lo peor de la lluvia. Presionó su herida con el último trozo seco de su vestido. Le dio lo único que tenía, una pequeña botella de agua de manantial de su mochila, que había cogido al huir. Permaneció despierta el resto de la noche, manteniendo su mano sobre el pulso de él. Cuando abrió los ojos poco después del amanecer, eran dorados. Y cuando su mirada se posó en el rostro de ella, algo cambió en esos ojos dorados. Algo profundo, antiguo, perdido hace mucho tiempo. Dijo una sola palabra: compañera. Lena se echó hacia atrás. «Eso es imposible. Fui rechazada anoche. Mi vínculo fue roto por el heredero alfa de mi manada. No puedo ser la compañera de nadie. Ni siquiera puedo transformarme». El hombre la miró durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era profunda y sanadora, como un sonido de las profundidades de un lugar muy, muy hondo. «No estás rota», dijo él. «Nunca lo estuviste. Lo que eres está oculto». «No me conoces», dijo ella. «Te he estado buscando», dijo él, «durante 140 años». Su nombre era Selum Darkthrone. Ella se enteró de esto poco a poco en las horas siguientes. Mientras el veneno negro se retiraba de su sangre,
La fiebre bajaba y él estaba lo suficientemente fuerte como para apoyarse en el saliente de roca y mirarla con esos ojos dorados e irreales. Él era el rey Alfa, no de Greymoor, no de un solo territorio. Era el rey de todos los lobos, un título que existía antes de que se trazaran las fronteras de las manadas, antes de que se formalizaran las ceremonias de la luna de sangre, antes de que ocurriera la mayor parte de lo que ella llamaba historia. Había reinado durante 3 siglos. No había tenido una reina, porque su compañera, su verdadera compañera, la que la diosa de la luna le había asignado antes del principio de los tiempos, había permanecido oculta, mantenida en secreto, nacida en un linaje que fue deliberadamente mantenido en la oscuridad para protegerla de aquellos que querrían destruirla. Tu madre, dijo en voz baja, fue la última del linaje Ashwale, el verdadero linaje Ashwale, no esa rama empobrecida que se asentó en Greymoor. Su sangre, tu sangre, es la sangre omega más antigua que existe. No se lee como alfa, omega o beta. Se lee como algo que existía antes de que se crearan esas distinciones. Me llamaban estéril, dijo Lena. Su voz sonaba completamente desprovista de emoción. Me llamaban fracasada, una mancha. Estabas enmascarada con un aroma, dijo Selum, y su voz sonaba aguda y fría. Una sustancia en tu comida y agua desde tu infancia. Suprimió a tu loba tan completamente que no podía responder. Quien te la administró temía en lo que te convertirías. Lena sintió las palabras filtrarse lentamente en ella. Trwen, dijo. Su padre, dijo Selum, el alfa actual, tenía una vidente. La vidente le dijo hace años que una chica de su manada llevaba sangre que un día llamaría rey al alfa. No podía correr ese riesgo. No podía arriesgarse a perder el control del vínculo en la manada. Así que envenenó su agua. Lenta, secretamente, año tras año. La hizo pequeña, la silenció. La convirtió en lo que siempre la habían llamado. Nada. Lena se sentó con esa información durante mucho tiempo en la luz gris de la mañana, sin decir nada. Entonces lo sintió. Un calor que emanaba de la base de su columna vertebral. No era la fiebre, no era el malestar del rechazo, era algo más antiguo, más profundo y vasto, como la primera luz de un sol que nace desde el interior de sus huesos. Está despertando, dijo Selum en voz baja. La observaba con una expresión para la que ella no tenía nombre. Tu loba siempre estuvo ahí, ha estado esperando. Pero la transformación no dolió. Todas las historias que Lena había oído sobre la primera transformación la describían como una agonía. Huesos que se reajustan, músculos y tendones que adoptan su nueva forma, un cuerpo que lucha contra sí mismo. La primera transformación de Lena fue completamente diferente. Fue como si se abriera una puerta que siempre había estado allí. Fue como